El módulo de variantes es el encargado de generar estructuras de forma masiva. Vamos a la pantalla principal del módulo, que es bastante parecido al módulo de estructuras. Abrimos una estructura por variantes, en el que estamos haciendo un ejemplo de fabricación de un coche. Como decía, muy similar al módulo de estructuras, se divide en 4 partes. La superior izquierda tendremos el árbol de la estructura. En la superior derecha tendremos los hijos del elemento seleccionado en el árbol. En la inferior derecha tendremos las fases de ese elemento junto con sus centros, operarios, ritmos, etc. Y en la parte izquierda tendremos la implosión. Bien, pues el módulo de variantes se basa en una estructura base, como pone aquí, en la que tendremos los elementos principales de la estructura, los cuales van a sufrir una serie de modificaciones dependiendo de las variantes que se les añaden. Bueno, pues para ello vamos a empezar a ver las variantes. Antes de ello veremos que la estructura es muy sencilla, en el que vamos a fabricar un coche modelo Z43 y que el coche se va a componer de 2 partes principales, un chasis y una carrocería. Es un ejemplo muy sencillo para poder comprenderlo mejor. El chasis a su vez se compondrá de ruedas, caja de cambios y motor. Y ahora a estos elementos le vamos a aplicar unas características para hacerlos variar en función de lo que vayamos seleccionando. Vamos a la definición de variantes. Yo he seleccionado aquí 3 variantes: color, motor y ruedas. Para introducir variantes, simplemente en esta parte superior izquierda se van introduciendo el nombre de la variante y los valores de las variantes se pondrán en la parte superior derecha. Conforme yo voy seleccionando las variantes, se podrán ver los valores que tienen esas variantes. Por ejemplo, color, se entiende el color del coche, el color de la carrocería, y hemos puesto en el ejemplo 3 colores: blanco, negro y rojo. Aquí además se puede poner incrementos de tanto por ciento en el precio o directamente importes en ese precio. Como decía, el color tiene los valores blanco, negro y rojo. El motor tiene 3 valores, que son 1500, 2000 y 3000, suponiendo que fueran cilindradas de motor. Y para ruedas hemos puesto tamaño de ruedas en pulgadas, que son 15, 16 y 17. De la misma forma que se rellenan las variantes, se rellenan los valores de las variantes. Simplemente se sitúa el cursor en la última posición y se agregan valores nuevos. Adicionalmente, se podrían poner automáticamente, utilizando un asistente, valores de variantes. Por ejemplo, en este caso hemos puesto 15, 16 y 17 pulgadas. Lo hemos puesto manualmente. Yo ahora puedo eliminar estos valores de las variantes y crearlos de nuevo, pero en vez de introducirlos manualmente, utilizando este asistente. Con el botón derecho sale este menú contextual, que si yo lo pulso me sale un asistente de generación de valor de variante, en el que yo le diré el valor de este, por ejemplo 15 pulgadas, hasta el valor vamos a poner hasta 19, y el valor de incremento de esos valores, en este caso pues de 1 en 1. Y ahora podemos poner una descripción para cada valor de esta variante, tendrá su descripción. Si ponemos un texto siempre va a ser el mismo, pero aquí tenemos un generador de fórmulas, en el que yo puedo poner, por ejemplo, un literal entre comillas, que sería rueda de, el ampersand sirve para concatenar. Aquí pongo el valor de la variante seleccionándolo aquí. Ahora me pide un valor para verificar que la fórmula es correcta, puedo poner un 15 por ejemplo, y después otro texto voy a poner, pulgadas. Entonces el texto será rueda de, el valor de la variante y la palabra pulgadas. Aquí voy a poner un espacio también.
verifico con el valor 15 que he metido como ejemplo y me dice rueda de 15 pulgadas. Es correcto, acepto, aquí está la descripción. Puedo hacer incluso un preview que me dirá todos los valores que va a tener desde 15 a 19, le doy a aceptar y ya me ha introducido automáticamente todos esos valores. Adicionalmente se pueden poner atributos. ¿Qué es un atributo? Un atributo no es simplemente un clasificador de valores de variantes. Simplemente, por si yo quisiera clasificar cualquier valor. Entonces, por ejemplo, yo podré poner, por poner un ejemplo, bajo y alto. Y ahora en descripción voy a poner, por ejemplo, coche de alta gama. Y aquí coche de baja gama. Al añadirlos, yo podré añadir estos valores de variantes. Por alta gama podremos considerar 19 pulgadas y 18 pulgadas. Y por baja gama podremos considerar 17, 16 y 15. Ya hemos clasificado nuestros valores de variante. Bueno, pues para el ejemplo, con estos tres valores de variantes ya podemos hacer un pequeño ejemplo para que se pueda comprender fácilmente. Acepto y vuelvo a la pantalla principal de variantes. Bueno, pues en este momento empezaré a asignar los valores de variantes. ¿Cómo lo hago? Con este botón de seleccionar variantes. Cuando yo pulso el botón, me sale para el elemento que tengo seleccionado las variantes que quiero añadir. Ya está seleccionado el color del coche y se han seleccionado las tres variantes. Voy a cancelar y me viene a la pestaña de variantes en la que me está diciendo las variantes. Solamente tengo el color. Es importante reseñar que las variantes se tienen que heredar de un elemento a otro. Es decir, si un elemento de la parte baja del árbol tiene una variante, esa variante tiene que subir hasta su padre. ¿Cómo puedo ver los valores de las variantes de los hijos? Pues simplemente los selecciono y le doy al botón de siguiente. Entonces yo estoy viendo que carrocería tiene la variante color. Al darle hacia atrás, si la carrocería tiene la variante color, su elemento padre, que es el coche, también tiene que tener el elemento color como aquí viene, y automáticamente se pondrá una variable, una modificación global que indica que el valor se hereda hacia abajo. Por lo tanto, siempre que carrocería tenga un valor de variante, tienen que tenerlo todos sus padres hasta el final. Bueno, pues aquí simplemente tiene un valor de variante, que es color. Ahora vamos a elegir el resto de variantes. Por ejemplo, el tamaño de las ruedas. Voy hasta el final, hasta el artículo rueda. Aquí añado esta variante arrastrándola. No tengo por qué seleccionar todos los valores si no quiero, ¿vale? Pero bueno, en principio los seleccionamos todos, o bien podemos hacerlo con los atributos, que tiene el mismo resultado. Acepto. Y ahora tengo que añadir ese valor de variante a todos sus padres, tal y como estábamos diciendo: chasis y coche. Por lo tanto, el elemento padre, que es coche, ya tendrá dos variantes: color y ruedas. Además tenemos otra variante más que podemos añadir, que es el motor, la motorización. De forma que yo lo añado también en el elemento padre y tiene que bajar hasta el elemento hijo. Ahora, de continuación, veremos lo que acarrea añadir una variante y las modificaciones que pueden sufrir los artículos. Y ahora yo aquí le digo que el artículo motor
tiene esta variante. Una vez hecho esto, tendré que codificar los artículos. ¿Por qué tengo que codificarlos? Porque dependiendo del valor que tengan las variantes, va a generarse un artículo o va a generarse otro artículo totalmente distinto. Repito, dependiendo del valor que vayan a coger esas variantes. Entonces, artículo por artículo, hay que hacer una codificación. Empezamos por el artículo padre, el artículo Z43. Bien, pues en este icono de generar artículos, grabo la estructura y aquí selecciono la fórmula que me va a generar el código de artículo. Las fórmulas pueden tener números consecutivos, números aleatorios, el nombre de la variante o caracteres fijos. Bien, pues en primer lugar vamos a eliminar lo que ya hay y ahora en primer lugar tendremos que seleccionar el número de posiciones que queremos aplicar. En este caso vamos a hacer 3 porque va a ser la parte izquierda, vamos a poner una raíz, un carácter fijo, en este caso va a ser Z43, que es el nombre del código original que tenía el modelo. Aplico y aparece este carácter. Después voy a poner una barra como separación y ahora pondremos las variantes o un número aleatorio o lo que queramos. En este caso, como vamos a tener 3 variantes en el coche, pues podríamos o bien seleccionar aquí las variantes, los códigos de variantes separados por lo que queramos, o bien poner un número aleatorio. Para ver todos los ejemplos, pues vamos a empezar con un número aleatorio. Voy a seleccionar 4 posiciones y un número consecutivo que empiece con 1, empieza en el número 1, se incrementa de 1 en una unidad y rellenamos con ceros a la izquierda. Por lo tanto, cada código que se genere se irá aumentando este contador. Con este código no podré identificar el elemento simplemente viendo el código, pero el código será único para cada artículo. Puedo incluso hacer un preanálisis que me dirá todos los artículos que se podrían generar. Z43 barra y aquí los 4 números se simbolizan con los cuadradillos y aquí se puede ver las variantes. Para la variante blanco, todas las variantes de rueda, toda la variante de motorización. Además de esto, nos ha faltado poner la descripción. La descripción podemos hacer de la misma forma, pinchamos en la fórmula y ponemos, por ejemplo, coche Z43 espacio, dijimos que el ampersand era un separador y ahora podemos poner, por ejemplo, vamos a ver, el variantes otros y ponemos el número consecutivo, por ejemplo el número 1 y verificando la descripción sería coche 043 1. Aceptamos, la descripción 2 la elimino y de esta forma voy a volver a hacer un preanálisis, que la descripción pone todo 0, vuelvo a hacer el preanálisis y aquí ya sí se pondría la descripción correspondiente a cada uno con su numeración. Bien, salimos. Del mismo modo tenemos que poner el código al resto de los elementos. Empezamos por el chasis. Que tiene 2 variantes, el tamaño de las ruedas y el motor. Aquí al ser 2 variantes, por ejemplo, pues sí podríamos poner los códigos. Entonces podemos hacerlo de la misma forma.
eliminamos lo que ya hay, aquí también, y ahora podemos usar el carácter fijo chas seguido de aplico. Vamos a ver. Seleccionamos 2, 3, 4, carácter fijo chas seguido, como decíamos, de la barra, otro carácter fijo, y ahora podemos poner las variantes. En este caso tenemos dos: el tamaño de las ruedas, que es un número de 2 caracteres, por lo tanto voy a seleccionar 2, clico, ahora voy a poder, por ejemplo, pongo un guión para separar, y ahora en 4 pongo el motor, y con esto tendría un código que además podría, nada más viendo el código, podría identificar al artículo. Voy a hacer lo mismo con la descripción, voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar chasis y ahora pongo las ruedas, un guión, y el motor. Y ahora en una previsualización, chasis 1, 1500 de motor, y 1 el valor que he dado a las ruedas, que realmente 1 no es el valor de la variante, pero bueno, cualquier valor puede servir para hacer un ejemplo. Acepto y salgo. Y una vez codificados todos los artículos, llegará el momento de poder ver las estructuras virtuales. Es decir, si yo ya tengo todas las variantes asignadas, con este botón de ver estructura virtual yo solamente tendré que seleccionar, por ejemplo, el color del coche rojo, tamaño de las ruedas en 18 pulgadas y un 2000 de motor. Acepto, y todas estas variantes se ponen en la estructura virtual. Se pone una codificación aquí, cada artículo tendrá la codificación que le hemos puesto, por ejemplo el chasis en 18 2000, que son el tamaño de ruedas y de motor, las ruedas barra 18, que es la variante, todos con la codificación que hemos puesto. Y ahora ya nos quedará ver en variantes, poder añadir características de variantes. Por ejemplo, si yo pulso con el botón derecho sobre alguna de estas variantes, me van a aparecer los menús contextuales. Por ejemplo, el color rojo, yo puedo poner alta de conjunto o alta fase. Supongamos que si el coche va en color rojo, tiene algún distintivo especial o algún elemento, pues entonces yo podría decir alta de conjunto, aquí poner un artículo nuevo o un conjunto entero nuevo con sus unidades brutas, unidades netas. Vamos a ver, puedo elegir un artículo, materia prima 1, por ejemplo, una unidad, de forma que lo aplico solamente en el rojo, y cuando yo ponga el coche en color rojo, llevará el artículo MP1 adicional al que tenía. Además de esto, se pueden añadir tanto artículos como fases y
Por ejemplo, si yo cojo en el chasis, yo selecciono la fase, por ejemplo, en el motor de 3000 yo puedo decir modificación de fase, de forma que al ser por ejemplo en el motor 3000 hemos dicho modifico de forma que este es más complicado de montar, y le puedo decir, vamos a ver, que los operarios de preparación, que son 0, pues yo aquí pongo que sean 3 operarios y va a tardar 1 hora. Acepto. Aquí me dice que cambia, que los operarios de preparación, por la dificultad, que ser un motor más complicado, tienen 3 operarios, 1 hora de preparación. Acepto, y aquí me pone las modificaciones. De la misma forma puedo alterar los artículos. Puedo modificar el conjunto o eliminar un conjunto. Todo exactamente igual. Bueno, pues una vez que ya tenemos hecha nuestra estructura terminada, podemos generar los artículos o generar las estructuras, que son dos cosas muy distintas. Con el generador de artículos que hemos visto anteriormente, yo puedo coger y decir un artículo, por ejemplo, rojo de 18 pulgadas 2000 de motor, acepto, genero un preanálisis y yo le podré decir que asigne los códigos, que asigna el código número 1, y con este botón me generará el artículo. Pero ojo, me generará el artículo en definición y solo me va a generar el artículo Z430001, pero no va a generar su estructura asociada. Vamos a ver el ejemplo. Voy a generar el artículo, ya está generado, y ahora ese artículo existirá si yo me vengo aquí a generar estructura de variantes. También tenemos generar desde oferta o desde pedidos. Generar por variantes, me aparece que este artículo Z43001 está pendiente de generar. Entonces yo le doy a crear, y desde el momento que yo le doy a crear, se ha creado una estructura correctamente, ya me aparece el check, esa estructura ya existe en el módulo de estructuras, de forma que ya se puede usar para la fabricación, para hacer un pedido con esa estructura o para cualquier cosa que sea necesaria. Y de la misma forma, si estamos visualizando una estructura virtual, también podremos grabar, pero esta vez la estructura completa, en este botón de generar estructura virtual en estructuras. Voy a generar otra cualquiera, recordemos que era con este botón, ahora voy a hacer uno de color blanco de 15 pulgadas y 1500. Acepto, me genera la estructura virtual, y en vez de ir al botón de generar artículos, yo puedo pulsar generar estructura virtual, que no solamente me va a generar el artículo Z430003, sino que va a generar todos los artículos y su estructura. Me dice se va a proceder a grabar, le decimos continuar y ya se ha generado la estructura. Esas son las dos formas que tenemos de generar la estructura, y además de la forma del módulo de pedidos.